Hoy ha sido el día más raro de nuestro viaje por Italia. Hemos visto un Ferrari de 5 millones. Hemos probado el peor helado del país y he comido una de las mejores pastas de mi vida. Todo en la misma ciudad. En los próximos minutos vamos a explorar un mercado local, una trampa para turistas, el Museo Ferrari, ¿vale la pena o no? Y terminaremos en una pizzería que nos cambió todo. Mi nombre es Dante. Bienvenidos a la tierra de Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti y el vinagre balsámico. Módena es mucho más que una parada, es toda una experiencia. Comenzamos aquí, cumpliendo con la primera regla de un buen viajero en Italia. El combustible no se negocia y para eso vamos a desayunar en una antigua librería histórica. Una super recomendación, Maison Libre. Esa vitrina de dulces infinitos, esas focaccias, aquí se viene a desayunar como los campeones. Esta no es una cafetería cualquiera, es un portal en el tiempo. Desayunar donde generaciones de modenenses compraban sus libros le da un sabor a la crema y al café que no se puede explicar con palabras. Esta es una historia líquida y dulce. En Italia se madruga y a saber por qué, creo yo que es por estos buenos desayunos. Famosa por su tradición gastronómica y por ser la cuna de algunos de los sabores únicos en el mundo. Venir a Italia y no visitar un mercado se puede considerar un pecado. Así que os invito a conocer el mercado de Albinelli. Una vez aquí dentro piensas que este sonido ambiente realmente es una sinfonía de vida cotidiana modenense. Voces que se saludan en italiano, risas, el crujir del papel astraza y ese golpe seco de los cuchillos partiendo un parmigiano reggiano. No importa ni el lugar ni la hora. Hemos conseguido un parmigiano reggiano aquí en la zona de 36 meses y vamos a hacer una pequeña cata. Es que me gusta tanto el queso, nos gusta tanto el queso. Madre mía, por Dios. Esto sí que es de otro mundo. Estamos en el mercado de Módena. Y aquí nos quedaríamos a vivir para siempre, pero vamos a dejar de lado los quesos. Vamos a buscar a lo que hemos venido. A ver a un experto en el aceto balsamico. Aceto balsamico di Modena tiene due qualità: aceto balsamico di Modena IGP, aceto balsamico di Modena tradizionale DOP. Per vedere ha lo stesso colore e la misma densità, però questo tiene un prezzo muy basso, 15 euro, questo intermedio 25 euro, questo sta más invecchiato, más curado, perciò 35 euro. Tradizionale tiene un prezzo di 40 euro minimo perché qua tiene vinagre e mosto cotto, qua tiene solo mosto cotto. Il vinagre e il mosto cotto vanno direttamente nella bottiglia, il vinagre e il mosto cotto vanno in una barrica más grande, ma una sola. Qua solo il mosto cotto e tieni tante barriche, una grande, una media, una piccola, una ancora più piccola. Quello che tiene l'etichetta scura così, solo dopo 25 anni può andare nella bottiglia, perciò è un procedimento completamente diverso. Poi se uno vuole quello più liquido, quello más forte, tiene più vinagre, noi lo consigliamo solo per l'insalata o eventualmente per la cucina, la marinatura delle carni, per fare il filetto all'aceto balsamico, per fare la scaloppina all'aceto balsamico o le cipolline in agrodolce o una vinaigrette, una salsa, allora quello va benissimo. ¿Cómo si chiama pues? Il negozio sta al numero 3637, la forma. Allora, adesso hai una qualche informazione in più, giusto? Adesso si deve provare, perché per vedere sembra tutto uguale. Il nome sta tutto uguale. Es famosa por ser patrimonio de la humanidad por un solo hecho, su estado de conservación. Lo que vamos a ver aquí es real, solamente ha sido restaurado, no existe ninguna recreación.
Y estos 86 metros de la Torre Giraldina son el símbolo de esta ciudad de Módena. Según dicen los locales, a la sombra de esta iglesia se encuentra uno de los mejores sitios para comer, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora os invitamos a conocer esta iglesia por dentro. ¿Me acompañan? La verdad, esta catedral es una absoluta locura. Podría haberme puesto allí a dar datos históricos, fechas, pero era realmente hacer el tonto y arruinar ese momento. No nos vamos muy lejos, aquí entras en un sitio y te encuentras con otro. Nos encontramos en la Piazza Grande, aquí está el edificio comunal que se ve precedido por un espectacular reloj. Piazza Grande es el corazón histórico de Módena, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, rodeada por la impresionante Torre Giraldina, que ya la conocimos, al igual que el Duomo. Esta es una plaza medieval que durante siglos ha sido, sin dudas, el centro de la vida social, política, cultural y comercial de la ciudad. Pero nuestra búsqueda continúa. Estamos intentando encontrar esos pórticos que nos lleven a la recomendación de los locales. Momento de almorzar aquí muy cerca del centro histórico de Módena. Hemos elegido el restaurante de Enzo. Vamos a probar los ñocos fritos, ¿vale? Para lo que son de Sudamérica se parece mucho a una torta frita. No es igual, pero se parece. Como entrante, espectacular. La suavidad, calentito, crujiente. Le doy un 10. Y lo bueno se hizo esperar. Pasta fresca, unos mascheroni con salsa de rabú, unos tortellinis con crema de parmesano, un tortelloni de espinacas con salsa parmesano y guanciale, y de postre un muy buen tiramisú y la joya de la corona, la torta Barossi con crema de mascarpone. Después de un buen almuerzo y unas buenas pastas, momento de gelato. Vamos a probarlo. Vamos a hacer la cata del helado. Pistacho, chocolate y limón. Algo clásico, el pistacho, sobre todo aquí en Italia. Pistacho sabe a pistacho. El chocolate muy bueno. Y el limón se queda ahí. A ver, como todo, los helados aquí están buenos, pero parece más una heladería a turista. Seamos claros, este gelato ha sido un fallo técnico en la Matrix de Italia, una decepción total. Pero lo vamos a dejar atrás. Borrón y cuenta nueva. Se acabó el azúcar, porque ahora caminamos hacia la dulzura de los caballos de fuerza. Nos vamos andando directo a un santuario. Próxima parada, el Museo Enzo Ferrari. Arrancamos. Estamos en el corazón de la velocidad. Para muchos esto es una religión. Para nosotros es el Museo Enzo Ferrari, porque en realidad somos bastante alonsistas. Más que un museo, es una experiencia que combina la velocidad, la emoción y la historia. Y 27 euros que cuesta el ticket de la entrada.
Al salir de la tienda entramos en una de las zonas más especiales del museo, la casa natal de Enzo Ferrari, donde comienza realmente su historia. Este espacio restaurado con cuidado conserva el antiguo taller de su padre, un lugar sencillo donde habla de los orígenes humildes de esta marca, un ambiente sobrio pero cargado de simbolismo, donde se tomaron algunas de las decisiones que marcarían el futuro de la escudería. A su alrededor, motores, fotografías, piezas históricas, un coche de competición, un recorrido que nos recuerda antes del mito hubo un comienzo. Y bien, de esta manera hemos finalizado la visita al museo de Enzo Ferrari. Sensaciones encontradas. Si realmente te gustan los coches de calle, vas a ver muchos de ellos exclusivos que ni siquiera están a la venta. Solo de todos los que había aquí, uno era el que se puede comercializar en cualquier concesionario. Si me dices a mí, ¿pagarías 27 euros por ir al museo de Ferrari? La verdad de lo que pienso lo van a saber en el video completo que estamos preparando de la casa museo de Enzo Ferrari. Y bueno, todavía nos queda bastante por ver de Módena. En los próximos segundos les voy a mostrar lo que falta y sobre todo lo que realmente vale la pena. También les voy a ir dando algunos consejos para que aprovechen en su visita a esta ciudad. Módena es la ciudad natal de este señor, Luciano Pavarotti. Y nos encontramos caminando por la Plaza Mazzini, que en 1638 se estableció aquí en Módena, el primer gueto judío de esta ciudad. Si camináis por Vía Farini, podéis encontrarlos con la Plaza Roma. Es una de las plazas más grandes y espectaculares de Módena, dominada por la imponente fachada barroca del Palazzo Ducal. Otro de los sitios emblemáticos de Módena es el templo monumental de San Giuseppe. La historia particular de este templo es que es un memorial dedicado a los más de 7.000 soldados de la provincia de Módena fallecidos durante la Primera Guerra Mundial. Y al caer la tarde nos dispusimos a conocer la iglesia de San Domenico, que es un destacado templo barroco del siglo XVIII, y también nos dio tiempo para visitar la iglesia de San Giorgio, un notable ejemplo de la arquitectura barroca diseñada a mediados del siglo XVII. Mientras disfrutamos del aperitivo, consejo para visitar Módena en un día y a pie. Centrarse en el centro histórico, la catedral, el mercado Albinelli y el museo Enzo Ferrari. Imprescindible reservar con antelación al Palacio Ducal y degustar, por supuesto, el vinagre balsámico tradicional. Se puede combinar historia, motor y gastronomía a un alto nivel en esta ciudad. Desde la ciudad del acheto balsámico nos estamos despidiendo. No se olviden de suscribirse, darle al like, compartir el vídeo y este viaje continúa. Nuestro próximo destino tiene que ver con la mortadela. Nos seguimos viendo por Italia. Hasta el próximo vídeo.